Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 22 de febrero de 2022, son las 6:22 de la mañana, hoy un día lleno de doces. Hacen unos 17 grados en el Valle de Caracas, como pueden ver ustedes a mi espalda. Comienza a amanecer en esta hermosa ciudad en el día en el que, según opiniones bastante autorizadas, ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Esto quizás sin duda es un tremendismo, o probablemente sea un tremendismo, una exageración pedagógica, pero ciertamente la situación internacional es muy preocupante luego de que Putin envíe tropas a las regiones separatistas del este de Ucrania tras reconocer su independencia. Aquí estoy leyendo ya El País de Madrid. El presidente ruso agrava el conflicto al asumir la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el Donbass, en la Ucrania oriental, en la frontera pues entre Rusia y Ucrania, países o regiones ucranianas con numerosa presencia de rusos étnicos. A Ucrania se le conocía como la Rusia blanca, porque a diferencia de, digamos, la Rusia que todos conocemos, era una Rusia cuya mayoría étnica no era eslava, sino europea, pero aún así hablan ruso y los rusos han sentido Ucrania siempre como parte de su territorio. Todas estas tensiones estallan hoy. El presidente ruso Vladimir Putin ha dado este lunes un paso crítico en la confrontación con Ucrania y Occidente al ordenar el envío de tropas rusas a las regiones separatistas del este de Ucrania. Esto lo dice la nota de Javier Cuesta y María Sauquillo. Tras un discurso feroz y ardiente, un discurso al que hay que analizar, voy a hacer yo el inciso, un discurso que hay que analizar con mucho cuidado en los próximos días. Tras un discurso feroz y ardiente, plagado de referencias históricas y críticas a Kiev, a Estados Unidos y a la OTAN, el jefe del Kremlin ha firmado este lunes un decreto de reconocimiento de independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania. Este avala las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Dicta además el despliegue en la zona de soldados rusos para realizar funciones de mantenimiento de la paz. El decreto, que llega acompañado de otros de amistad y reconocimiento mutuo, alimenta también la posibilidad de una intervención mayor del Kremlin en la antigua República Soviética. El gesto supone el recrudecimiento del conflicto en torno a Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que ya estaba en un punto álgido. Putin, que había defendido fervientemente los acuerdos de paz para el Donbass, dinamita con su firma la diplomacia. El presidente ucranio Volodymyr Zelensky y varios países europeos se apresuraron a pedir duras sanciones contra Moscú. Ya estaremos hablando de esas sanciones. En un discurso televisado a la ciudadanía rusa al final de una sesión del Consejo de Seguridad de Rusia, convenientemente coreografiado y radiado en todos los canales estatales y en el que ha escuchado a sus asesores argumentar la necesidad de reconocer la independencia de las dos regiones secesionistas, Putin ha acusado al gobierno de Ucrania de ser una marioneta de Estados Unidos. También le ha culpado de contribuir a crear un Estado fallido y de llegar al poder a través de un golpe de Estado, la revolución del Maidán, que hace 8 años derribó a un presidente aliado del Kremlin y consagró el viraje del país del este hacia Occidente. Putin, que ha puesto en marcha la mayor oleada represiva de la historia moderna contra cualquier disidencia,
ha cargado contra el ejecutivo ucranio por reprimir a la oposición. Le ha acusado de ser un régimen nazi que está cometiendo crímenes humanitarios contra los ciudadanos rusoparlantes del Donbass y de iniciar una ofensiva militar para retomar el control de las zonas secesionistas que Kiev perdió en 2014 cuando inició el conflicto alimentado por Moscú. En cuanto a los que capturaron y se aferran al poder en Kiev, exigimos que cesen de inmediato las acciones militares. Dijo Putin. De lo contrario, la responsabilidad total por la posibilidad de que continúe el derramamiento de sangre recaerá totalmente y completamente en la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania. Advirtió pocas horas después de la publicación de los decretos. Una columna de vehículos blindados se adentró en la región del Donetsk bajo control separatista, según relataron varias fuentes a la agencia rusa Interfax. El reconocimiento que el Kremlin ya ha notificado a Francia y a Alemania, mediadores de los acuerdos de Minsk, para el Donbass que se mantenían congelados y a los que Putin se ha estado refiriendo de forma constante, y el envío de tropas a la zona es una señal de alto voltaje que aboca a un agravamiento de la crisis en la antigua República Soviética. La medida puede derivar en un conflicto militar entre Rusia y Ucrania, ya que los líderes separatistas alzados por el Kremlin para liderar Donetsk y Lugansk reclaman toda la región del Donbass y controlan solo un tercio del territorio. La letra pequeña de los decretos, que este martes ratificará la Duma, el Parlamento ruso, y una posterior regulación lo revelará. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que en cuanto un solo tanque o un solo soldado entrase en Ucrania, Moscú se enfrentaría a durísimas sanciones incapacitantes. Este lunes, el rublo se debilitó un 1,40% a 77,16 por dólar por el temor a esas nuevas sanciones, informó Reuters. Algunos expertos y kremlinólogos sostienen que tras la medida de este lunes, Putin podría tratar de capturar más territorio siguiendo ese patrón e incluso intentar expandirse por el país. Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el jefe de la Guardia Nacional de Rusia y antiguo guardaespaldas de Putin, Víctor Zolotov, apuntó a esta posibilidad al insinuar que Rusia necesitaba controlar algo más que las partes del Donetsk y Lugansk en manos de los separatistas para eliminar la amenaza del viraje hacia occidente de Kiev y su camino hacia una OTAN con armas nucleares. Otros creen que el gobierno apuntará sus maniobras para desestabilizar Ucrania y al gobierno de Zelensky. Cada vez más aficionado a la historia, el líder ruso ha visibilizado este lunes en un discurso que tiene tintes de trascendental y que puede marcar la senda en todo el espacio postsoviético, su visión de una Rusia como superpotencia global y sus intenciones de dotarla de nuevo de tintes imperiales. Con tono serio, Putin ha asegurado que Ucrania es en realidad, por historia y composición, parte integral de Rusia y que desde la composición de la URSS hasta su derrumbe había agravios que corregir. Le dimos a estas repúblicas el derecho de abandonar la Unión sin términos ni condiciones. Esto es una locura. Para mí este es el punto clave del discurso de Putin, ¿no? Ha recalcado el presidente ruso que más de una vez ha asegurado que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe del siglo XX. Es decir, para Vladimir Putin el territorio de Rusia es el territorio de la Unión Soviética. Y esto, por supuesto, prefigura no un conflicto, decenas de conflictos prefigura de cara al futuro. La Unión Europea ya anunció sanciones contra Rusia por el reconocimiento del Donbass. Los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, condenan en los términos más enérgicos la decisión del presidente ruso de proceder con el reconocimiento de las áreas no controladas por el gobierno de las provincias de Donetsk y Lugansk de Ucrania como entidades independientes. La Unión Europea anunció este lunes que reaccionará con sanciones contra los involucrados en la decisión anunciada este martes por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania por ser una violación flagrante del derecho internacional. La Unión reaccionará con sanciones contra los involucrados en este acto ilegal, anunciaron en un comunicado conjunto los presidentes del Consejo Europeo, los países y la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, en el que condenaron la decisión de Putin. Michel y von der Leyen condenan en los términos más enérgicos la decisión del presidente ruso de proceder con el reconocimiento de las áreas no controladas por el gobierno de las provincias de Donetsk y Lugansk de Ucrania como entidades independientes, dice el comunicado conjunto publicado poco después.
de que ambos tuitearan al mismo tiempo un mensaje idéntico. El reconocimiento de los dos territorios separatistas en Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de Minsk, escribieron en sendos tweets los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea. En tanto, el Reino Unido, que no forma parte ya de la Unión Europea, como todos saben, desde el Brexit, pero que sigue siendo, por supuesto, una potencia por derecho propio, dice: reconocimiento de Donbass es una flagrante violación a la soberanía de Ucrania. El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que el reconocimiento de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia supone una violación del derecho internacional, así como un repudio de los acuerdos de Minsk. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, criticó este lunes el reconocimiento de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia por suponer una clara violación del derecho internacional. Es una flagrante violación de la soberanía e integridad de Ucrania. Es repudiar el proceso de Minsk y los acuerdos de Minsk. Creo que es un presagio muy malo, una señal muy oscura, afirmó Johnson. Ahora yo les quiero poner la cara del señor Johnson, la foto del señor Johnson. Y yo digo, Dios mío, en 1939 teníamos a Churchill. Hoy tenemos a Johnson. Bueno, antes tuvimos a Chamberlain, ¿no? Y entonces la cosa se compensa un poco. Me perdonan el comentario. El anuncio de Putin es otro indicio más de que las cosas en Ucrania están avanzando en la dirección errónea, aunque Reino Unido seguirá haciendo todo lo que podamos para apoyar al pueblo de Ucrania en medidas como la imposición de sanciones robustas y siguiendo fortificando el flanco oriental de la OTAN. Además, Johnson ha destacado que el Reino Unido ha entregado a Ucrania armamento defensivo como pocos países han hecho. Londres pensará qué más podemos hacer para apoyar a Ucrania en estos momentos tan oscuros y difíciles. Y sigo leyendo informaciones sobre este tema. Tras la decisión de Putin, Estados Unidos anunció sanciones contra los separatistas del este de Ucrania y Joe Biden habló con Zelensky. Esta nota es de Infobae. El mandatario norteamericano está reunido con su equipo de seguridad en la Casa Blanca para analizar los pasos a seguir tras una nueva provocación de Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversaron este lunes por teléfono durante unos 35 minutos después del discurso televisado del presidente ruso. Vladimir Putin, dijo a la prensa un funcionario de la Casa Blanca. Tras la conversación, Estados Unidos anunció sanciones contra las regiones separatistas reconocidas por Putin. Biden emitirá una orden ejecutiva para prohibir nuevas inversiones, comercio o financiamiento por parte de personas estadounidenses hacia, desde o en las llamadas regiones de DNR y LNR de Ucrania, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. La orden brindará autoridad para imponer sanciones a cualquier persona decidida a operar en esas áreas de Ucrania, dijo Psaki, y agregó que las medidas son independientes de las sanciones occidentales más amplias, listas para aplicarse en caso de que Rusia invada más Ucrania. Respecto de la conversación, la Casa Blanca informó que el presidente Biden condenó enérgicamente la decisión del presidente ruso Putin de reconocer supuestamente la independencia de las regiones llamadas DNR y LNR de Ucrania. Puso al presidente Zelensky, se me fue la pantalla un momento, al corriente, bueno, porque se me fue para atrás, ya va un momento. Puso al presidente Zelensky al corriente de la respuesta de Estados Unidos, incluido el plan de imponer sanciones. El presidente Biden reiteró que Estados Unidos respondería rápida y decididamente junto a sus aliados y socios a una nueva agresión rusa contra Ucrania. Por otra parte, el mandatario estadounidense se reunió este lunes con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca para seguir la escalada de tensión en Ucrania y las acciones de Rusia. El citado funcionario de la Casa Blanca no dio información sobre el contenido de la reunión y se limitó a decir que Biden está recibiendo periódicamente información sobre los últimos acontecimientos relativos a Rusia y Ucrania. La reunión no figuraba en la agenda oficial del presidente y solo se dio a conocer después de que varios periodistas vieran entrar en la Casa Blanca a los secretarios de Estado Anthony Blinken, de Defensa Lloyd Austin, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley. Biden ya se reunió el domingo con su equipo de seguridad nacional para analizar la situación en Ucrania. Y yo pensaba que el reconocimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro a Donetsk y Lugansk iba a venir muy rápidamente después del decreto de Vladimir Putin. Yo me imaginé, ¿no?, que por la visita de este señor
que estuvo la semana pasada, el primer viceministro ruso que estuvo en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Los tres países iban a reconocer muy rápidamente a Donetsk y Lugansk. No lo han hecho hasta ahora. Todo el mundo espera que obviamente el gobierno venezolano reconozca a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes muy rápidamente. Solo por mencionar, por ejemplo, en la toma de posesión espuria de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia en 2019, en enero de 2019, uno de los 7 presidentes que estuvo, o de los 7 altos mandatarios que estuvo, era el presidente, hay que ponerlo entre grandes comillas, de Osetia del Sur. Osetia del Sur es una escisión de Georgia patrocinada por Rusia que no tiene reconocimiento internacional. Poco es lo que se está haciendo también en este momento en Ucrania. Bueno, yo pensé que muy rápidamente el gobierno de Nicolás Maduro iba a reconocer a Lugansk y Donetsk, pero no lo ha hecho. En cambio, el gobierno interino, el llamado gobierno interino, se solidarizó con Ucrania tras la violación de su soberanía por parte de Rusia. El gobierno interino del presidente encargado Juan Guaidó, dice la nota de Monitoreamos, se solidarizó este lunes con el gobierno y los ciudadanos de Ucrania tras la violación de su soberanía por parte de Rusia, con la decisión del mandatario Vladimir Putin de reconocer como repúblicas independientes los territorios separatistas prorrusos. El líder opositor venezolano lamentó la concreción de una acción unilateral de intervención por parte de la Federación de Rusia contra este país, destacando la violación de los acuerdos de Minsk. Rechazamos y desconocemos estas supuestas repúblicas controladas por Rusia y exigimos el respeto al derecho de cada pueblo de elegir su propio destino de forma autónoma, reclamó Guaidó. Además, acusó al gobierno ruso de haber apostado por la vía de la coacción y la violencia para atentar contra una nación soberana, hecho que consideró debe ser repudiado sin condiciones por todos los que nos asumimos como demócratas, enfrentando en todas sus formas al autoritarismo global. El autoritarismo global es una realidad, gente. La internacional del autoritarismo es una realidad. Y razón tiene Guaidó cuando dice que debe ser enfrentado en forma integral por todos los que se consideran demócratas. O sea, al autoritarismo global hay que contraponerle el democratismo, por decirlo de alguna manera, global. Eso hasta este momento no está pasando. Sigo leyendo la nota de Monitoreamos. Lo sucedido en Ucrania debe llamarnos a la reflexión en cada una de nuestras naciones. La democracia es un valor preciado que está siendo amenazado de forma sistemática por quienes no toleran un sistema plural de justicia y oportunidades. Hoy Venezuela también es víctima de estos atropellos por parte de los enemigos de la libertad, por cuanto prosigue nuestra incansable lucha por recuperar la democracia, dijo Guaidó. Y para cerrar, en una nota que no tiene nada que ver con lo anterior, o sí, fíjense, caramba, estos tienen la franela de Putin. 77 turistas rusos, dice una nota del Pitazo, visitaron San Agustín del Sur este 20 de febrero. El recorrido, esta nota publicó ayer, ¿no? Fue hace 2 días, pero publicó ayer. El recorrido que ofrecen a turistas provenientes de Rusia lo realizan cada domingo desde septiembre de 2021 como parte de una iniciativa coordinada por proyectos turísticos y culturales de la comunidad y el Ministerio de Turismo. La actividad dominical genera ingresos económicos para 42 personas, entre músicos, bailarines, productores y propietarios de kioscos de ventas de comida. Este domingo 20 de febrero, 77 turistas rusos visitaron la comunidad de San Agustín del Sur en Caracas como parte de las actividades de turismo cultural urbano que desde hace varios meses promueven de manera sostenida la Fundación 100% San Agustín, el proyecto turístico Cumbe Tours y la agencia de viajes Hover Tours con el apoyo del Ministerio para el Turismo. El coordinador de la Fundación 100% San Agustín y del proyecto turístico Cumbe Tour, Reinaldo Mijares, dijo al Pitazo que este tipo de visitas con turistas provenientes de Rusia se inició en septiembre de 2021 y se realiza cada domingo de manera ininterrumpida hasta la fecha. Cada domingo recibimos entre 70 y 100 rusos desde finales de septiembre. Es una iniciativa que forma parte del Plan 100% San Agustín, marca Parroquia 2030, que comenzamos en el 2020 y que tiene como objetivo convertir y potenciar a la Parroquia San Agustín como un eje turístico de la ciudad capital. Dijo, yo quiero recordar allá cuando yo era un muchacho por la década de los 80, ciertamente los turistas iban a San Agustín, a la finca de Marín y a Madera, todas esas expresiones culturales de San Agustín, ¿no? Bien de izquierda, pero bueno, en aquel momento nos parecía simpático, quizá porque la democracia era tolerante hacia esas cosas.
cosa que hoy en día no es la autocracia. Pero yo recuerdo una vez que a Manu Chao y a los franceses de Mano Negra los detuvieron justamente en San Agustín. Cuando vinieron por primera vez, creo que vinieron al festival, a uno de los festivales de teatro, uno de los primeros festivales de teatro de Caracas. Vamos a revisar algunas de las cabeceras más importantes del mundo. Todas tienen, por supuesto, muy desplegado el tema ruso. Putin envía tanques a Ucrania. Esto es una nota de The Times. El presidente despliega una fuerza de paz en las áreas prorrusas. Gran Bretaña y los aliados occidentales apuntan a contragolpear con sanciones. Esto es de The Times. Mientras tanto, el Frankfurter Allgemeine, me perdonan si nada más traduzco el título, pero dice: Putin envió tropas al oriente de Ucrania. Lo demás pues queda fuera de mi alcance. El alemán es un idioma complicado. Le Monde dice: el último chance para la diplomacia en Ucrania. Mientras tanto, el país de Madrid: Putin agrava la crisis al enviar tropas al este de Ucrania. Esta se la leí, ¿no? Esta es la nota que justamente yo les leí. La UE anuncia que sancionará a Rusia por reconocer la independencia de las dos regiones separatistas. Y para cerrar, The New York Times dice: Putin ordena a las fuerzas entrar al oriente de Ucrania. Un discurso fiero, reclama la nación como parte de Rusia y bueno, esto ya... y apunta a próximas acciones, parece decir, ¿no? Son las 6:43 minutos, un titular más sobre este tema, que no está relacionado directamente, pero en el fondo sí, porque todo el mundo está esperando qué va a decir China, ¿no? Yo creo que de lo que diga China en las próximas horas depende buena parte del futuro de la humanidad y el futuro del mundo. Pekín impone sanciones a las empresas armamentísticas estadounidenses Lockheed y Raytheon. Dice la nota de Infobae: China ha sancionado a las empresas estadounidenses Lockheed Martin Corp y Raytheon Technologies Corp por la venta de armas a Taiwán. Las sanciones son contramedidas contra las dos empresas por una venta de armas de $100 millones el 7 de febrero, que socavó los intereses de seguridad de China, socavó gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, en una sesión informativa regular. Pekín afirma que la isla autogobernada de Taiwán es una provincia escindida que debe reunificarse con el resto del territorio chino. Recordar que aviones de la Fuerza Aérea China han estado haciendo sobrevuelos encima de Taiwán en las últimas semanas. De acuerdo con las estipulaciones pertinentes de la ley china de sanciones contra el extranjero, el gobierno chino ha decidido tomar contramedidas sobre los actos de infracción de Raytheon Technologies y Lockheed Martin, dijo Wang. Ambas son empresas militares que han participado durante mucho tiempo en la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán. No se dieron más detalles sobre la naturaleza de las sanciones. Son las 6:44 minutos. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecno Hospitalaria, y no vamos para servirle, de Tecnia Eléctrico, siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía total para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos con un instante de publicidad. Quiero hablarles de Tecnia Eléctrico porque si usted tiene un problema con un decodificador, un equipo de sonido, un microondas, un televisor, todo puede volver a funcionar si lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, el respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @TecniaEléctrico, porque en Tecnia Eléctrico siempre damos soluciones. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa. Son más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños, desde un pez silvestre hasta un caballo. Póngalos
en manos del doctor Alfredo Cova, que le ofrece, entre otros, servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional, cirugías selectivas, odontología veterinaria, laboratorio clínico y hasta peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @DR Alfredo Cova, llámenos al 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre las calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y hablarles también de Tecnieléctrico, de Tecnohospitalaria, porque en Tecnohospitalaria somos el nombre propio en insumos, equipamiento y reparación de mobiliario y de mobiliario médico, de mobiliario para clínicas, de mobiliario para clínicas estéticas, para clínicas odontológicas, también de mobiliario para usted que puede tener su paciente en casa. Llame y pregunte o entre en www.tecnohospitalaria.com y a través de nuestra página web usted podrá realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. En este tiempo en que tanta gente está volviendo a invertir y está renovando, refaccionando sus cosas para seguir produciendo, bueno, yo les recomiendo, sobre todo si usted tiene un consultorio médico, un consultorio estético, un consultorio odontológico, que pregunte por nuestros servicios, por nuestra oferta de productos y servicios. www.tecnohospitalaria.com, @tecnohospitalaria en Instagram o 0212-919-9549. Innovamos para servirle y tenemos todo lo que se necesita para combatir el COVID-19. Además, para las personas que aún están padeciendo de esta enfermedad. Seguimos con información. Credit Suisse afirma haber cerrado 90% de las cuentas vinculadas a las acusaciones de corrupción. Esta era la nota que les leí ayer al principio del programa. Las cuentas de venezolanos asociados a la corrupción en el banco Credit Suisse, en Suiza. El banco supuestamente desoyó alerta de sus propios empleados sobre actividades sospechosas de sus clientes, entre ellos acusados de corrupción en torno a PDVSA. El banco suizo Credit Suisse salió a defenderse de las acusaciones de que por décadas guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción, afirmando que los hechos expuestos son inexactos y sacados de contexto, y asegurando que 90% de las cuentas que revisó frente a estas denuncias ya estaban cerradas o en proceso de serlo cuando fue informado de estas indagaciones. Las acusaciones surgieron de las informaciones publicadas por el periódico The New York Times, que realizó esta investigación como parte de un consorcio de medio centenar de medios de comunicación y que, con el apoyo de una ONG dedicada a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, pudo analizar los datos de 18.000 cuentas del segundo mayor banco de Suiza. Estas informaciones habrían sido transmitidas hace un año al diario alemán Süddeutsche Zeitung por una persona no identificada que lanzó una investigación denominada Secretos Suizos. En una declaración emitida desde su sede mundial en Zúrich, Credit Suisse afirma que los hechos presentados son predominantemente históricos, algunos datan de la década de 1940 y que de manera general lo que se afirma es parcial, inexacto o con información seleccionada puesta fuera de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta del banco. Yo solo quiero recordar los informes extremadamente optimistas que hacía el año pasado Credit Suisse sobre la economía venezolana. Llegaron a decir que la economía venezolana iba a crecer 6%, 8%, etc. Y ahora uno, lamentablemente, aún creyendo en la buena fe de esos informes, pues no queda más remedio que dudar de ellos, ¿no? Después de esta investigación. La Conferencia Episcopal Venezolana dice que la gravedad de la crisis se evidencia en los millones de migrantes. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, calificó como dramático el panorama que viven los venezolanos a diario, producto de la crisis humanitaria compleja. Un fenómeno que muestra la gravedad de la crisis es cuando millones de venezolanos ven que no tienen oportunidades en Venezuela y hacen largos viajes donde arriesgan su vida e integridad para buscar esas oportunidades, declaró en una entrevista para el circuito Éxitos. En este sentido, resaltó la vulnerabilidad con la que salen las personas del país, como el caso de la niña que murió al intentar cruzar el río Bravo en la frontera con Estados Unidos, o el asesinato del bebé por disparos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. El monseñor explicó que nadie quiere salir del país porque quiere, sino que se han visto forzados a hacerlo para buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Frente a esa crisis migratoria, señaló que la Iglesia Católica está trabajando en los países de acogida para brindar ayuda a los migrantes y refugiados venezolanos, y justamente sobre el caso del niño
del niño Yaelvi Santoyo, ONSA afirma que la Cancillería de Maduro podría tomar acciones contra el Estado trinitense. Y nuevamente, insisto, yo no sé de dónde rayos salió esta definición de trinitense cuando toda la vida fue trinitario. La ONSA, Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, de la voz de su vicecomodoro y secretario general Luis Guillermo Inciarte, afirmó que la administración de Nicolás Maduro, específicamente su Cancillería, podría tomar acciones contra el gobierno de Trinidad y Tobago tras el asesinato de un bebé por la Guardia Costera. No le arriendo la ganancia al vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, la verdad. Yo creo que Maduro está muy cómodo con el statu quo que tienen las relaciones con Trinidad y no las va a arriesgar. La ONSA no solo condenó la acción, también exaltó la importancia de que las autoridades venezolanas ejerzan todos los mecanismos para investigar el caso y accionar las corresponsabilidades correspondientes. Inciarte apuntó que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago no tiene el derecho que sin una acción de alarma disparar contra un buque civil y como consecuencia asesinar a las personas a bordo. Por ello apuntó que la Cancillería puede tomar medidas contra el Estado trinitense para resarcir los daños a venezolanos más fácil que los familiares ante ayudas humanitarias. Estamos esperando el pronunciamiento más fuerte y más contundente del sistema nacional para apoyar a estos venezolanos en suelo trinitense, aseguró el vicecomodoro. Y otra información relacionada con nuestra diáspora: UNICEF expresa preocupación por xenofobia contra refugiados venezolanos. Este lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su preocupación por la situación que enfrentan los migrantes venezolanos, quienes han sido víctimas de la xenofobia y acciones discriminatorias. Es preocupante la realidad a la que se enfrentan en este momento cientos de familias refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe. Movidos por la esperanza y la incertidumbre, emprenden caminos y rutas arriesgadas, expresaron por medio de la red social Twitter. Asimismo, considera importante la UNICEF que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan y que se promuevan políticas y programas de inclusión que beneficien a toda la comunidad con el apoyo de la comunidad internacional. Apelamos a todos los dirigentes políticos, sociales y comunitarios a construir una cultura de paz, calma y mesura que promueva la coexistencia y el respeto por la diversidad y los derechos de todas las personas, condenando las actitudes y acciones discriminatorias y xenófobas, reclamó la UNICEF. Resaltaron que históricamente la llegada de personas refugiadas y migrantes constituye una oportunidad para el desarrollo y enriquece nuestras sociedades. 6:53 minutos, vamos terminando el programa. Algunas informaciones para cerrar. Ha muerto el sargento Rafael Neazoa, uno de los policías metropolitanos acusados por los sucesos del 11A. Rafael Neazoa, uno de los policías metropolitanos acusados por los sucesos del 11 de abril de 2002, falleció este lunes 21 de febrero. Su abogada, Bonnie Pertíñez, informó a través de sus redes sociales que el funcionario falleció en su casa por un edema pulmonar. Asimismo, agregó el sargento mayor Rafael Neazoa, uno de los funcionarios de la Policía Metropolitana injustamente encarcelados por los hechos del 11 de abril de 2002 y acusado por Luis Ortega Díaz, murió en su casa por un edema pulmonar. Además, señaló que el sargento pidió auxilio, pero no lo atendieron. Descanse en paz, sargento. ¿Y cuánto tuvo, cuánto tuvieron, cuánto han tenido y cuánto siguen teniendo que sufrir los policías metropolitanos, verdad? Que actuaron el 11 de abril de 2002 para proteger vidas. En ese momento estaban protegiendo vidas. Muchos de los que estuvieron allí en ese momento, incluyendo todos los periodistas del Universal. El Universal en ese momento tenía 3 periodistas ahí. Yo era el jefe de la sección, era el jefe directo de ellos. De hecho, en algún momento me dijeron, a lo largo de esa tarde terrible del 11 de abril, que a uno de ellos lo habían matado. Luego lo vi en televisión cargando heridos y dije, Dios mío, fueron las peores horas de mi vida, probablemente una de las peores horas de mi vida. Y todos decían que la actuación de la PM había terminado siendo heroica, ¿no? Bueno, lo que han tenido que sufrir esa gente, ¿no? Y bueno, muchos, ¿no? Lamentablemente Alfredo Peña huyó y dejó a tanta gente guindando, ¿no? En ese momento Alfredo Peña, digo, porque era el jefe de la Policía Metropolitana. Por cierto, por ahí salió Maduro diciendo que van a recrear el 11 de abril de 2002. Bueno, eso sigue siendo una herida abierta en este país y hasta que no se sepa la verdad de lo que ocurrió, seguirá siendo una herida abierta en este país. El chavismo ha tenido 20 años para imponer una versión oficial y todavía no lo ha conseguido realmente.
El régimen movilizó 3 batallones hasta Apure para expulsar a presuntos terroristas. En una nota de Monitoreamos, 3 batallones de caballería realizan misiones de reconocimiento y vigilancia por nuestras vías de aproximación para establecer contacto con los grupos Tancol, terroristas armados narcotraficantes colombianos, escribió en su cuenta de Twitter el comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, el general Domingo Hernández Lares. Ayer les contaba la historia de Voluntad Popular y de Avanzada Progresista. Hoy se suma UNT, que anuncia que renovará sus autoridades nacionales. El proceso está enmarcado en nuestros estatutos y la ley con el objetivo político de darle al país el mensaje correcto de la democracia. Asimismo, detalló que el presidente fundador y gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, habilitó el sistema auxiliar de registro de UNT para que simpatizantes, militantes y voluntarios se inscriban, actualicen sus datos y se sumen a las filas del partido para ponerse al servicio del país. Iván Duque dice que usan a Aida Merlano, la recuerdan ustedes, presa en la DICIP, en el SEBIN, para que reconozcamos a Maduro. El presidente de Colombia subrayó que la congresista prófuga tiene que entregarse a las autoridades para que diga lo que tenga que decir. La señora Merlano se le voló a la Corte Suprema, no a mí, se le voló a las autoridades judiciales, advirtió el presidente de Colombia. Iván Duque considera que se está usando a Aida Merlano, congresista prófuga en Venezuela, para forzarlo a reanudar relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Por cierto, en Colombia el aborto será legal hasta la semana 24, hasta las 24 semanas de embarazo. Decisión de la Corte Constitucional de Colombia, un paso histórico para América Latina, se dice. Yo, si me preguntan mi opinión, y me van a perdonar, me parece que un bebé de 6 meses es perfectamente viable, ya un feto viable, y ya, pues, ¿qué quieren que les diga? No estoy de acuerdo, llámenme conservador si quieren. Paralizado transporte en Mérida por escasez de combustible. Vuelve la escasez de combustible a los estados occidentales del país. La escasez de combustible es un mal que desde hace años mantiene estresados y viviendo una pesadilla a los habitantes del estado Mérida, problema que afecta el turismo, la economía, la salud, la educación y el transporte público, el cual tuvo que paralizarse porque no puede prestar servicio en estas condiciones. Denuncian hundimiento de la avenida vía el centro portugués hacia Macaracuay. Miren cómo está esto de feo. La foto, les dejo la foto aquí. Esta es una avenida además de hermoso nombre, la avenida Luis de Camões, justamente porque al final está el centro portugués. La ciudad capital no escapa del abandono por parte del régimen de Maduro. En esta oportunidad es la vía del centro portugués hacia Macaracuay frente al centro comercial Express, en la que se denuncian el hundimiento del pavimento sin que el chavismo tome acciones al respecto. Alcalde de Sucre, ¿dónde está? Y para cerrar, Zulia rescata a médico urólogo secuestrado en Maracaibo. El médico David Parra apareció en la población de Carrasquero, municipio mar y frontera del estado Zulia con Colombia, y hay un operativo en Carabobo para dar con responsables del asesinato del policía y su esposa que les contaba yo ayer. Se registró un enfrentamiento con delincuentes, no se han confirmado posibles bajas o capturas. 6:58 minutos, 59 ya. Que este día sea todo lo que ustedes esperan del 22/2 del 22. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnieléctrico, siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos.